Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo como cada miércoles de 3 a 4 de la tarde a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM y también a través de streaming en nuestra página de internet www.rtq.mx y con la opción, si así lo prefieren, de ver el programa grabado más adelante en nuestra página de YouTube Andrés Mares. Y bueno, hoy vamos siguiendo con la línea del desapego. Hemos estado reflexionando sobre el desapego recientemente. Pues vamos a hablar de la auténtica realización personal en el contexto del desapego. Porque cuando hablamos de autorrealización, solemos asociarlo o limitarlo a logros, conquistas, realidades que se han hecho pues parte de nuestra vida como resultado de nuestro esfuerzo y que buscábamos como objetivo personal, como objetivos personales. Y sí, a ver, mucho o una buena parte de la autorrealización tiene que ver con eso porque promueve el crecimiento personal. Pero no se limita a eso. Hay, vamos a decirlo así, dimensiones más profundas de la autorrealización que es sobre las que vamos a reflexionar el día de hoy, si me lo permiten. La auténtica autorrealización es como hemos intitulado nuestro programa de este día. Versus la falsa autorrealización que, insisto, se limita solamente al logro de ciertos objetivos, la mayoría de ellos materiales, por cierto, pero que no llegan a trascender porque pues, corresponden a la base de la pirámide de los valores, tal como la describiría el legendario Abraham Maslow, y que por lo tanto no están en condiciones de llenarnos, de satisfacernos en plenitud, ni de necesariamente configurar un auténtico crecimiento personal. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque ciertos logros se pueden obtener a través de la trampa, siendo corruptos, mintiendo o engañando, y aunque el logro se obtenga, pues no se generó crecimiento personal auténtico. Por eso considero equivocadas las palabras de Maquiavelo al respecto sobre el hecho, para él, no es un hecho, sino sobre la percepción que él tenía de que el fin justifica los medios. No estoy de acuerdo. Yo creo que los medios son tan importantes como el fin, porque los medios son los que al final del día nos hacen mejores o peores personas. Los medios que empleamos o de los que nos valemos para hacer realidad un objetivo. Si el fin es la riqueza y el medio es la corrupción, no creo que lo justifique. Yo creo que no lo hace porque la persona corrupta, aunque se haya enriquecido, pues es una persona deplorable que afecta a los demás. Y en ese sentido, cuando hay afectación a terceros, no creo que pueda haber justificación de fines. El caso es que vamos a reflexionar sobre la autorrealización en un contexto más profundo, como lo es justamente el contexto del desapego. Ahora, ¿qué implica entonces en este contexto la autorrealización? Bueno, en primer lugar, el conocimiento y la aceptación de uno mismo. Es decir, dejar de contaminar la percepción que tenemos de nosotros mismos o la idea que tenemos de nosotros mismos o inclusive aquello con lo que nos identificamos, dejar de distorsionarlo a través de nuestros juicios, a través de nuestras etiquetas personales, porque estamos apegados a ellas. Una persona que no se proponga en serio superar sus juicios y dejar de valorar basándose en juicios,
es una persona que por definición vivirá distorsionando su experiencia de vida. ¿Por qué? Pues porque los juicios tienen márgenes de errores muy amplios. En otras palabras, nos solemos equivocar cada vez que juzgamos. Y es difícil que una persona se pueda plantear una autorrealización auténtica si está equivocándose a cada rato en sus percepciones sobre sí misma, sobre los demás, sobre su trabajo, sobre su entorno, sobre la realidad que está viviendo. Pues no es posible lograr esa experiencia de avance en su vida si está equivocado. Por otro lado, pues también el que nosotros logremos esa objetividad porque dejamos de juzgar nos permite identificar o descubrir nuestros verdaderos defectos y nuestras verdaderas cualidades. Y entonces poder, por un lado, orientar nuestro trabajo interior hacia el tema de los defectos, apoyándonos en nuestras fortalezas y cualidades. Y sí, poner a trabajar en beneficio de los demás dichas fortalezas y dichas cualidades, pero a la vez poniéndonos a trabajar en serio, de una manera comprometida, nuestros defectos, nuestros vicios, para corregirlos. Y entonces sí, podríamos estar hablando de una auténtica realización. ¿Por qué? Porque ya no solo se está dando en el ámbito del tener, o en el mero ámbito del hacer, que es donde la mayoría de las personas limitan su tema de realización personal. Si yo tengo mucho, me estoy autorrealizando. Pues sí, aunque de manera superficial. Si yo hago cosas impresionantes, me estoy autorrealizando. Sí, pero todavía de manera superficial. Cuando lo que yo estoy haciendo se traduce en volverme una mejor persona, ok. Esa sí podríamos calificarla como autorrealización y auténtica. Cuando lo que estoy haciendo o teniendo beneficia a otros, también podemos considerarlo una realización personal auténtica. Pero cuando el tema es solo mi beneficio, cuando el tema es solo lo que a mí me importa, hacerlo realidad, no lo que le importe a otras personas, ahí sí ya no estamos hablando de una auténtica autorrealización, estamos hablando de una falsa autorrealización. Y a ver, esto no es cuestión de credos o preferencias o posturas intelectuales. Esto es naturaleza humana. Y la prueba de ello es que si realmente el tener mucho o el hacer más fueran la clave de la autorrealización, pues todas las personas que tienen mucho o hacen muchas cosas serían felices en automático. Bueno, no en automático, sino como consecuencia de todo lo que han acumulado o de todo lo que han logrado hacer. Y sabemos que no suele ser así. Habrá casos en los que sí, y en esos casos seguramente porque sí me dio un tema de crecimiento personal. Pero cuando nada más se dio una acumulación de bienes materiales o una acumulación de actividades, por ese solo hecho no se está logrando la auténtica experiencia de dicha y de paz. Entonces, quiere decir que no está relacionado realmente con la autorrealización, sino solo con un aspecto de ella. Entonces, el autoconocimiento es por donde empieza la auténtica autorrealización, y el autoconocimiento exige que dejemos de juzgarnos y dejemos de juzgar a los demás para que el conocimiento que podamos aspirar a tener de los demás también pueda ser una realidad. Eso es clave. Tenemos que partir de una definición de autorrealización que sea la verdadera. Y esa definición
implica que se estén considerando el crecimiento personal y el de los demás más allá del simple tener y del simple hacer. Implica que se esté considerando principalmente el ser mejores, no solamente, otra vez, el tener más o el hacer más. Pero eso requiere que renunciemos a nuestros juicios, a nuestras etiquetas personales, para que podamos realmente aspirar a una auténtica realización personal. Habiendo puesto en claro este concepto que traduce la autorrealización en un crecimiento personal en términos primero de autoconocimiento y segundo de autoconquista, es decir, multiplicando nuestras cualidades y reduciendo nuestros defectos, entonces sí, ya podemos ponernos de acuerdo sobre cómo el desapego hace posible esta auténtica realización. Ya empezamos a plantearlo por el tema de los juicios. Tengo que desapegarme a mis juicios. A ver, no porque me desapegue de los juicios significa que voy a dejar de estarlos generando porque se generan en automático. Al principio eso será así. Voy a seguir juzgando. ¿Por qué? Pues porque el ego se basa en el juicio para su supervivencia. Pero sí se trata, de primera instancia, de no caer en la trampa de los juicios. O sea, sí vamos a seguir haciendo juicios durante un tiempo, porque es inevitable, pero eso no significa que caigamos en la trampa de lo que nos plantean. O sea, yo puedo estar experimentando el juicio hacia mí, ¿no? Por ejemplo, diciéndome, soy una persona incompetente, pero no hacerle caso. Esa es la clave. O sea, cuando yo me propongo desmantelar mis juicios, mis enjuiciamientos, el primer gran paso que tengo que dar es dejar de engancharme emocionalmente con esos planteamientos, no haciéndoles caso. Como no le haríamos caso a una persona que ha perdido su cordura. Estaríamos más locos nosotros si le hiciéramos caso a un loco. No podemos evitar que se calle, porque lo tenemos al lado. En este caso lo tenemos dentro, sí. Pero lo que sí podemos evitar es caer en su juego, emocionalmente hablando. Entonces, no nos enganchamos con los juicios. Esa es la clave. Entonces, partiendo de esta realidad, de este concepto de la autorrealización, pausa. Entonces, partiendo de este concepto de autorrealización y asumiendo que esa comienza con el desapego a nuestros juicios personales para descubrir nuestra realidad interior, fortalezas y debilidades, ya podemos abrirnos al segundo aspecto de la autorrealización en este contexto del desapego, como lo es la autenticidad. O sea, si una persona se ha de comenzar a sentir autorrealizada porque ha logrado liberarse de sus juicios, va a ir consolidando esa autorrealización porque se va volviendo más auténtica. Es decir, ser fiel a ti misma, a ti mismo, sin pretender aparentar lo que no eres o quien no eres. Y expresar tus pensamientos y tus sentimientos de manera honesta y de manera transparente y directa. Ese es el otro nivel o el siguiente nivel de autorrealización cuando logro la autenticidad. Cuando dejo de requerir de máscaras, de poses para mostrarme ante los demás, porque además esas máscaras y esas poses consumen mucha energía, porque implica vivir tratando de hacer realidad una mentira. Y esa mentira es uno mismo, al mostrarse como uno en realidad no es. Claro, por eso el paso previo es trabajar las fortalezas y reducir las debilidades para que entonces uno pueda mostrarse como es, porque uno no le causará daño a los demás mostrándose tal como es. A ver, uno puede causar desagrado
molestia, inconformidad, envidia, cuando se muestra tal como se es en los demás, pero finalmente es lo que hace que tenga sentido el que dejemos de desperdiciar tanta energía aparentando lo que no somos. Y por eso hemos de estar dispuestos a pagar el precio de el rechazo cuando nos dispongamos a mostrarnos tal como somos. Por eso también importa el desapego, porque solo una persona desapegada puede hacer frente al rechazo sin personalizarlo. Y al no personalizarlo, pues no sentirse inferior o no sentirse menos frente a la experiencia del rechazo, ¿no? Una persona desapegada está claramente identificada con sus principios más constituyentes y por lo tanto puede superar, puede trascender lo que otras personas piensan de ella. Y actuar de acuerdo a sus propias convicciones, de actuar de acuerdo a los propios principios, que también en eso consiste la autenticidad. No ser borrego, no ser de la manada, sino en un esquema de autoliderazgo regirse por las propias valoraciones y por las propias creencias. Obviamente respetando, ¿no?, también las valoraciones y creencias de los demás, pero no dejándose intimidar por esas valoraciones ni por esas creencias, y mucho menos dejándose condicionar por ellas. Por eso es fundamental entender la autorrealización en términos más profundos, como una libertad de juicios particulares, como una autenticidad en nuestra manera de ser y de expresarnos, y, en tercer lugar, como la capacidad de poder regir nuestras vidas de acuerdo a un propósito interno. Es decir, lo que mencionábamos hace un momento, no ser de la manada. Encontrar un sentido y un propósito y significado que provenga desde adentro de nosotros y no impuesto desde el entorno, más allá de logros externos o reconocimientos, nos permite experimentar de manera real, de manera auténtica, una vez más, la satisfacción personal, que se supone que ese es el fruto de la autorrealización, la satisfacción personal. Pero muchas personas en realidad no están satisfechas porque en verdad no están viviendo de acuerdo a sus propios principios, de acuerdo a sus propias convicciones, porque tienen miedo del qué dirán, tienen miedo del rechazo, tienen miedo de la marginación. Y a ver, ciertamente pues no son padres, ni el rechazo ni la marginación. O sea, no son experiencias que podamos plantearnos como objetivo per se, porque pues no son, pues eso, no son padres, no son justas muchas veces, pero el hecho es que hay que estar dispuesto a experimentarlas con tal de vivir de acuerdo al propio propósito interno y a lo que hemos descubierto que le da sentido a cada situación en nuestras vidas. Siempre que sea posible buscaremos complacer a los demás. Yo no digo que no. Puede ser hasta un gesto de caridad, de afecto, de cariño. Pero no a costa de dejar de ser nosotros mismos. No a costa de traicionar nuestra esencia. No a costa de volver la espalda a nuestros principios fundamentales, a nuestros compromisos con nuestros valores personales. Que además, valores personales que procuramos que coincidan con los valores universales, con los que rigen nuestra naturaleza humana. Entonces, también es importante considerar la autorrealización en términos de la realización de un propósito personal. Otro aspecto de la autorrealización, del que no se suele hablar, por cierto, es el crecimiento personal, pero no medido en términos materiales, insisto.
ni siquiera medido en términos de prestigio. Que a ver, sí los incluye, no digo que no, pero no son todo lo que constituye la autorrealización. ¿Y a qué me refiero? Al crecimiento en términos de una evolución personal, que solo es posible cuando abrazamos, cuando nos abrimos al cambio y captamos las oportunidades que se pueden presentar y cuando nos disponemos a aprender de nuestros errores. Y para eso importa mucho el desapego, porque el desapego aquí es en concreto hacia nuestro orgullo y hacia nuestra arrogancia. Es decir, nos abrimos a la posibilidad de aprender nuevas cosas, pero también a reconocer cuando nos equivocamos. Y en ese aprendizaje de lo nuevo y en el reconocimiento de nuestros propios errores, pues vamos logrando un auténtico crecimiento que conlleva a la auténtica autorrealización. Pero hay personas que no reconocen sus errores, lo sienten vergonzoso, lo sienten o lo consideran humillante y se están cerrando las puertas para el crecimiento personal, porque si no reconocemos nuestros errores, no estamos en condiciones de poder aprender de ellos y mejorar nuestra experiencia de vida, porque estamos mejorando nuestra propia forma de ser. Por eso, qué vital es el desapego, porque el desapego nos hace humildes. Y la humildad nos abre al cambio, nos abre a la mejora continua, nos abre a la corrección de nuestras propias equivocaciones y errores, porque no tenemos ningún reparo en reconocerlos, porque no nos sentimos menos cuando los reconocemos. Otro aspecto fundamental, u otro componente, mejor dicho, fundamental de la autorrealización es la libertad emocional. Ya hablamos algo de esto al respecto en el programa, en el programa anterior. Bástenos ahora simplemente traducirlo a una renuncia a tratar de controlar nuestras emociones, porque muchas de nuestras emociones pues no tienen un origen controlable, ¿no? Muchas de nuestras emociones tienen que ver con factores hormonales, tienen que ver con factores ambientales, y los dos fuera de nuestro alcance finalmente. Entonces, al nosotros plantearnos la autorrealización como libertad emocional, significa que nosotros elegimos la respuesta frente a las situaciones que enfrentamos, independientemente de cómo nos sentimos ante ellas, y buscando el mayor bien para uno mismo y para los demás, el mayor bien posible. Y esto requiere desapego de las emociones, por supuesto. Una persona que está apegada a cómo se siente, deja de ser capaz para dedicarse a hacer realidad lo que tiene sentido. Porque hacer realidad lo que tiene sentido es exigente. Y una persona apegada a sus emociones no se exige a sí misma. En todo caso lo hará cuando se sienta bien, cuando le nazca hacerlo. Pero de ahí no pasará. Cuando ese sentimiento desaparezca, entonces dejará de exigirse, dejará de tomar buenas decisiones, dejará de emprender acciones, y entonces es cuando la vida empieza a complicarse y empieza a destruirse, porque dejamos de actuar consecuentemente con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestros ideales, y entonces caemos presa de las circunstancias. Y caemos presa de unas circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún tipo de alcance y mucho menos poder. Entonces, resulta que terminamos permitiendo que nuestra vida sea vivida por las circunstancias, por los condicionamientos, y no por las propias valoraciones o los propios objetivos y metas. Pues eso no es vida. Eso es equivalente a reconocer que nuestra vida está siendo vivida
por otros o por una realidad externa, pero no por nosotros mismos. Si nuestra vida estuviera siendo vivida por nosotros mismos y entonces estuviéramos encaminados a la auténtica autorrealización, nosotros marcaríamos la pauta de lo que queremos hacer realidad. Y buscaríamos poner todos los medios para hacerlo realidad, independientemente de cómo nos sintamos. Si nos sentimos cansados o no, si nos sentimos tristes o no, si nos sentimos desalentados o no, contamos con un poder interior que se sobrepone a ese sentimiento y sigue haciendo realidad el compromiso con aquello que quiere hacer realidad. Por su parte, aquellos que no viven esta libertad emocional terminan haciendo realidad lo que no quieren en su vida. Gran diferencia, ¿estamos de acuerdo? En fin, que sigamos profundizando en estos componentes de la autorrealización auténtica después de esta pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la auténtica autorrealización y estamos planteando los componentes de la misma. Entendida la autorrealización como el crecimiento personal, no solo como la acumulación de cosas y actividades en nuestras vidas. Que insistimos, no es que consideremos que estén mal esa acumulación, pero sí reiteramos que no son por sí mismas la auténtica autorrealización, sino todo lo demás que hemos considerado a lo largo de este programa. Hemos considerado el tema de dejarnos llevar por los juicios personales, el tema de la autenticidad, el regir nuestras vidas por un propósito interno, el crecimiento y la evolución personales, la libertad emocional, y ahora, en esta segunda mitad del programa, vamos a reflexionar sobre otro gran componente, muy importante, por cierto, de la auténtica autorrealización, como lo es el componente de la conexión con lo esencial en la vida. Lo esencial, no lo accesorio, lo esencial. ¿Qué significa esto? Lograr sentir una conexión profunda con algo más grande que nosotros mismos, ya sea la naturaleza, la humanidad o Dios mismo. Pero asumir un compromiso con la procuración del mayor bien para eso superior a nosotros mismos. Si es la naturaleza, pues el cuidado y respeto hacia ella. Si es la humanidad, el cuidado y respeto hacia ella. Y si es Dios mismo, pues el servicio a los demás, que es como es como Él dispone que se logre la auténtica autorrealización, en resumidas cuentas, a través del servicio a los demás. Porque como bien diría el refrán, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una realidad. Entonces esta conexión con lo esencial pues nos hace personas más profundas. Personas que no caen en banalidades, en superficialidades, que no se enganchan con cualquier tontería, que no se encaprichan. Personas que son capaces de trascender pues, las realidades del fracaso, del rechazo y de la pérdida misma. ¿Por qué? Porque su vida se cimenta en algo mucho más profundo. Se cimenta en la verdad, en el conocimiento de la verdad, se cimenta en la procuración del bien, se cimenta en la promoción de la unidad, se cimenta en el encuentro con la belleza. Esa es la autorrealización auténtica, la que hace posible que vivamos en términos de objetividad, de bondad, de unidad y de belleza. Entonces sí, ya podemos hablar de una autorrealización, de algo que nos lleva a experimentar dicha, de algo que nos lleva a experimentar paz, porque estamos haciendo realidad aquello que me hace mejor persona. Siguiendo todos estos componentes que hemos estado planteando.
Entonces el que yo me dedique a reflexionar, el que yo me dedique a meditar, el que yo me dedique a estudiar, me hace una persona más profunda. Y por lo tanto menos dependiente, desapego, de lo accesorio, de lo superficial, de lo que al final de cuentas termina siendo pura banalidad. Pura, pues eso, fatualidad, ¿no? Que no tiene mayor contenido, que sabe rico, pero no nutre en la experiencia de la vida. Y sí, a ver, de vez en cuando pues hay que darnos la oportunidad del placer de disfrutar lo que no es profundo, pero es muy gozoso, ¿sí? Pero no limitar toda nuestra experiencia de vida nada más a eso, sino buscar lo profundo, buscar lo que realmente nos permite alcanzar una conexión con toda la humanidad y con lo superior a nosotros mismos. Por otro lado, una persona que se está autorrealizando es una persona que está logrando, vamos a decirlo así, una capacidad de disfrute más exquisita. Un disfrute más exquisito, más profundo, de mayor categoría. Entonces es una persona que valora mejor las experiencias ordinarias de la vida. En el programa anterior mencionábamos cómo lamentablemente las personas solo suelen valorar o inclusive disfrutar lo extraordinario en sus vidas, pero sin poder obtener esa misma valoración o disfrute en lo ordinario en sus vidas. Pues qué lamentable, porque el transcurrir de nuestras vidas será la mayor parte de ellas sobre lo ordinario. Entonces no poder lograr ese placer profundo, si pudiera plantearse así, de lo cotidiano, de lo ordinario, porque ya no nos movemos por juicios, porque nos hemos vuelto más profundos y entonces hemos descubierto la esencia de todas y cada una de las experiencias de cada momento. Vaya, hemos logrado, en otros términos, vivir en el presente y dejándonos absorber por él, entonces ya podemos considerar que hemos logrado la mayor de las autorrealizaciones. ¿Por qué? Porque está asociada a la mayor de las libertades e independencias, que nos hace personas agradecidas. Nos volvemos personas dichosas con independencia de lo que esté pasando a nuestro alrededor, porque esa dicha se genera desde adentro, se libera desde adentro por esa conexión con lo universal en lo ordinario. Más allá de percepciones simplistas o simplonas que ven lo ordinario como aburrido, como rutinario, como sin contenido, sin chiste, cuando en realidad pues todo está sucediendo en el presente y todo está dándose en lo ordinario, en lo actual, todo. O sea, el milagro se da en el ahora. Y si no lo estamos apreciando, estamos teniendo una muy lamentable experiencia de vida desperdiciada. Estamos realmente dejando que nuestra vida pues deje de estar siendo eso, una experiencia enriquecedora. Porque si nuestra vida no es una experiencia enriquecedora, entonces no estamos hablando de una vida, estamos hablando de una supervivencia. Bueno, otro aspecto que muy poco se asocia a la autorrealización, pero que tiene mucho que ver con ella, de acuerdo a personalidades como Viktor Frankl, como Stephen Covey, como David Hawkins y otras más, es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad personal que nos lleva a asumir un compromiso profundo con nuestras decisiones, con nuestras acciones, para obtener lo mejor de la vida a base de estar dando lo mejor de nosotros mismos. Pero para eso se requiere ser responsable. Y la persona responsable es aquella capaz de responder más allá de las
condiciones internas, de las limitaciones internas que justamente suelen venir establecidas por los estados de ánimo. Una persona responsable no se mueve por el estado de ánimo. Una persona responsable se mueve por el compromiso adquirido con la realización de lo mejor en la vida. El trabajo, el amor y con el compromiso de superar el dolor. Esa es una vida responsable. Digo, sí, sí es una vida que cumple con sus obligaciones, pero no se limita a simplemente cumplir con sus obligaciones, sino que asume, insisto, un compromiso con lo mejor de la vida para dar lo mejor de sí mismo. ¿Y qué es lo mejor de la vida? Bueno, pues otra vez, vamos a replantearlo una vez más. La verdad, la bondad, la unidad y la belleza es lo mejor a lo que podemos aspirar en la vida. No son accesibles de manera fácil, de manera rápida. Implican grandes compromisos, grandes renuncias, a veces sacrificios. Pero cuando finalmente logramos vivir siendo veraces, compromiso con la verdad, siendo buenos, compromiso con la bondad, siendo íntegros, compromiso con la unidad, y siendo congruentes, compromiso con la belleza, bueno, entonces ya podemos decir que estamos coronando nuestra autorrealización. Y eso termina generando un gran beneficio en los demás por la vía de la compasión. ¿Por qué? Porque nos volvemos personas mucho más comprensivas de la realidad de los demás. Conforme va desarrollándose el nivel de conciencia de cada uno a base de procurar la autorrealización según estos criterios, en esa medida se va incrementando nuestra capacidad de compasión y de comprensión hacia los demás, nuestra tolerancia hacia ellos. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que su situación se encuentra muy condicionada y muy limitada por su nivel inferior de conciencia. Y buscaremos formas de ayudarles a incrementar ese nivel de conciencia, que no hay que confundir con los típicos pleitos y desgastes en nuestras relaciones de querer hacer que los demás piensen como nosotros, o de querer demostrar que nosotros tenemos la razón. No tiene nada que ver con eso la compasión respecto al nivel inferior de conciencia de los demás. Porque buscar elevar su nivel de conciencia no significa imponerles criterios. Significa primero darles ejemplo. Significa segundo de orientarles sobre las maneras en que pueden incrementar ese nivel de conciencia de acuerdo a su situación particular. Y ahí enseñar al que no sabe se vuelve una labor muy hermosa y, si me permiten la expresión, privilegiada. Pero hay que saber antes de enseñar y haber aplicado lo que uno aprendió antes de enseñar, porque si no, uno no va a estar en condiciones de ayudar verdaderamente a los demás. Y finalmente, pues vamos a profundizar en lo que resta, en la recta final de este programa, en cuál es el gran beneficio de este planteamiento de autorrealización auténtica. Porque si bien hemos planteado los costos, los esfuerzos, las exigencias que implican, pues vale la pena cerrar el programa haciendo una consideración detenida sobre los grandes beneficios que obtenemos cuando nos planteamos la autorrealización en estos términos. ¿Y cuál es este gran beneficio? ¿Cuál es el gran fruto de plantearnos la auténtica autorrealización como un compromiso que asumimos en nuestras vidas? Pues son dos, y no son cualquier cosa. La paz y la dicha, la paz y la alegría. Naturales,
espontáneas, no dependientes de ningún aspecto de la realidad externa, sino que surgen como fuentes de agua natural desde el interior de nuestra alma. Cuando hemos logrado la autorrealización en estos términos, entonces empezamos a experimentar una dicha y una paz en automático, cada vez mayores, cada vez más cotidianas, más permanentes. Y ese es, sin lugar a dudas, el escenario de grandes recompensas que, a ver, en el fondo estas las que vamos, pero que solemos buscar de maneras equivocadas. Solemos pensar que esa dicha y esa paz serán resultado de la riqueza material o será resultado de nuestras relaciones significativas o será resultado, pues no sé, de nuestros logros personales. A ver, sí contribuyen. Sí, la riqueza material, las relaciones, los resultados contribuyen sin lugar a dudas, pero siempre y cuando esos resultados nos hayan hecho mejores personas. Y midiendo mejor persona como aquella que es más libre interiormente y más responsable. Es como al final yo, que llevo dedicándome al coaching 20 años, puedo plantear el auténtico crecimiento personal. Cuando una persona es interiormente más libre, desapego, y cuando además experimenta esa dicha y esa paz de manera más recurrente. Es una persona descomplicada, es una persona alegre, alivianada, amable, selectiva en sus batallas. En fin, podríamos hacer una lista enorme, pero básicamente pues los indicadores son eso: paz y dicha cotidianas, ordinarias, con independencia de las circunstancias externas. Porque muchas personas, insisto, apuestan al logro de su experiencia de dicha y de paz, apoyándose en circunstancias externas, algunas veces dentro de sus alcances, otras veces no, pero finalmente nunca siendo completas ni permanentes y por lo tanto no pueden ser causales habituales ni de la dicha ni de la paz, pero sí esta auténtica realización. Y una autorrealización que, ojo, hay que entenderla como un viaje, no es un destino, es una forma de ser que se va logrando, se va adquiriendo conforme uno va creciendo, y crecimiento que se va logrando conforme uno va aprendiendo y evolucionando continuamente, siempre desde un lugar de autenticidad y siempre conectados con nuestra esencia, que ya hemos planteado, es espiritual, es inmaterial, tiene que ver con la conciencia, y una conciencia que conforme va incrementándose nos permite experimentar la grandeza oculta de lo ordinario. Porque sí, la grandeza, la auténtica grandeza se experimenta en lo ordinario, en el milagro de la vida en sí misma y en todo lo que sucede en cada instante, en cada momento, aquí, ahora, así. Entonces, la auténtica autorrealización no queremos decir que no se pueda asociar al crecimiento material, por supuesto que está asociado. No queremos decir que no se pueda asociar al prestigio en nuestras actividades, sí, ¿por qué no? Pero no se limita a eso. Eso sí es lo que hemos pretendido subrayar a lo largo de este programa. La auténtica realización se mide en términos de libertad interior y de desapego, se mide en términos de paz y de alegría que no dependen de circunstancias externas. Y todo como resultado de mayor libertad y mayor responsabilidad. La libertad nos suele encantar como término, no tanto así la responsabilidad, y sin embargo la responsabilidad es la que hace posible que de la libertad auténtica germinen todas estas experiencias de dicha y de paz de manera natural,
de manera espontánea. Por eso, amigas, amigos míos, pues hay que cambiar el concepto, hay que cambiar el paradigma, hay que dejar de sustraerlo de lo que está de moda, del ambiente, del entorno, porque si, como decíamos al inicio del programa, la auténtica autorrealización se basara en eso, pues habría mucha gente muy feliz por el simple hecho de tener más o de hacer más cosas. Y no, lo que lamentablemente estamos percibiendo más bien es que cada vez hay gente que está más desdichada y más inquieta, independientemente de cuánto tengan e independientemente de lo que hagan. Bueno, pues esperamos que, como hemos planteado en este programa, la auténtica autorrealización les sirva como una guía, como una orientación sobre hacia dónde hemos de destinar nuestro tiempo y nuestra energía en términos de un crecimiento personal que comienza con la liberación de nuestros juicios personales y culmina con la experiencia de la compasión sobre los demás y sobre nosotros mismos también. ¿Por qué? Pues porque somos imperfectos, porque nos vamos a estar equivocando, porque vamos a cometer errores, porque vamos a sentirnos mal de la nada, inesperadamente y reiteradamente, y eso pues es con lo que hay que aprender a lidiar en nuestras vidas. Pero hay que ampliar las miras y hay que ver la realización personal como algo mucho más allá que la simple acumulación de bienes materiales y mucho más allá que la impresión que podamos causar con nuestras actividades. Es algo que se logra desde dentro y se manifiesta desde dentro. Pues gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias al equipo de RTQ por hacer posible este programa. Recuerden que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para cualquier duda, para cualquier sugerencia, para cualquier comentario, que siempre son bienvenidos. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.